Capítulo 195. Invitación a la lucha, consejo. Para ser honesto, si este héroe, Snatch, hubiera ofrecido sus servicios sin un honorario tan alto, Kaminari podría haberse sentido genuinamente conmovido por sus palabras. Pero, bueno, dado el alto precio, Kaminari solo pudo expresar su gratitud a Snatch por haber asumido el papel de guardaespaldas. Sin él, a juzgar por la lista de héroes disponibles, ni siquiera habrían conseguido que un héroe de segunda categoría aceptara la tarea. Gracias por aceptar venir, dijo Kaminari con una sonrisa educada antes de pasar junto a Snatch, quitarse los zapatos y entrar a la casa. Dentro, encontró a su padre sentado en el sofá, observándolo, mientras su madre se ocupaba en la cocina. ¿Cómo va todo, papá?, preguntó Kaminari con naturalidad mientras dejaba su mochila en el sofá. Está bien. Aún no ha pasado nada. Creo que probablemente saben que tu uniforme de combate fue enviado a las instalaciones de Mitsui para reparaciones, respondió su padre con una sonrisa tranquila. Luego miró a Snatch y añadió: pero incluso si algo pasara, creo que con Snatch aquí, estaríamos a salvo. Estaba claro que solo un día de interacción ya le había ganado a Snatch cierto grado de confianza y respeto por parte del padre de Kaminari. El comportamiento serio de Snatch, su sentido de la justicia y su presencia serena pero severa transmitían una poderosa sensación de confiabilidad. ¿Dónde vive el señor Snatch?, preguntó Kaminari tras sentarse frente a su padre, curioso por el alojamiento del héroe. Después de todo, como guardaespaldas personal, Snatch necesitaba estar cerca, pero vivir en la misma casa habría sido demasiado intrusivo. Compré la casa de al lado, dijo su padre, con un tono completamente serio. No era sorprendente, considerando que el padre de Kaminari ya había cubierto los costos de reforzar la seguridad de todo el complejo residencial. Comparado con eso, comprar una casa apenas valía la pena mencionarlo. Aunque los últimos días habían supuesto un gasto considerable, a su padre no parecía importarle. Con tal de mantener a la familia segura y en paz, estaba dispuesto a pagar cualquier precio. La cena está lista, gritó la madre de Kaminari suavemente desde la cocina. De acuerdo, concéntrate en tus estudios y déjanos el resto a nosotros, dijo el padre de Kaminari mientras se levantaba. Luego, volviéndose hacia Snatch, sonrió cálidamente. Hoy es tu primer día con nosotros y, dadas las circunstancias, no vamos a salir a darte una gran cena de bienvenida. ¿Qué te parece si, en cambio, optamos por algo sencillo y comemos algo casero? Gracias. Me encantaría acompañarte, respondió Snatch sin dudarlo, con tono directo. Kaminari se disculpó y fue a su habitación para guardar su mochila, cambiarse a ropa informal y lavarse antes de sentarse a la mesa del comedor con todos los demás. Una vez que todos estuvieron sentados, la familia siguió sus tradiciones gastronómicas habituales, prestando un poco más de atención a la formalidad dada al invitado. Vamos a comer. Dicho esto, comenzaron a comer. La comida era exquisita y abundante, demostrando el esfuerzo que la madre de Kaminari había hecho para causar una buena impresión a su invitado. A mitad de la comida, Kaminari dejó los palillos tras haber tragado un bocado de pescado tierno. Se giró hacia Snatch, que estaba sentado frente a él. Señor Snatch, sabe que soy estudiante del curso de héroes, ¿verdad? Por supuesto, dijo Snatch, asintiendo mientras bebía su sopa de miso. Estudias en la UA bajo la tutela de Eraseread, una escuela excelente y un mentor excepcional. De hecho, vi el festival deportivo de la UA con mi hijo. Es difícil no reconocerte, Kaminari, ya que el mismísimo Eraseread te llamó un genio. Al escuchar eso, los padres de Kaminari intercambiaron miradas orgullosas y sus rostros se iluminaron. Pero Kaminari, imperturbable ante el cumplido, continuó. A decir verdad, mi objetivo al unirme al curso de héroe no es solo obtener mi licencia de héroe. También quiero enfrentarme y aprender de personas con dones poderosos. ¿Ah, sí? Snatch hizo una pausa y bajó los palillos con una expresión ligeramente curiosa. Ayer leí sobre tu don. Te permite convertir tu cuerpo en arena, ¿verdad? Es fascinante, y me interesa mucho, dijo Kaminari con tono sincero. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó Snatch, mirando a Kaminari con más atención. Incluso los padres de Kaminari quedaron sorprendidos por el repentino interés de su hijo. Si es posible, me gustaría pedirte orientación, dijo Kaminari con sinceridad.
Aunque recibo mucho entrenamiento de combate en la UA, la mayor parte es contra mis compañeros. Me encantaría aprender de alguien con experiencia práctica. Los ojos de Kaminari brillaron con un entusiasmo casi infantil, haciendo que su petición pareciera menos un desafío y más un admirador que se acerca a una figura respetada. Snatch dudó. Él no creía que Kaminari estuviera tratando de provocarlo. Después de todo, ¿qué adulto tomaría la petición educada de un adolescente de 15 años como un desafío? En cambio, su vacilación se debía a un problema logístico. ¿Dónde podrían llevar a cabo semejante sesión de entrenamiento? Kaminari aún era estudiante y no podía usar su don libremente fuera del recinto escolar. La verdadera pregunta es dónde podríamos hacerlo, dijo Snatch finalmente, frunciendo ligeramente el ceño. En ese momento, el padre de Kaminari, que había estado observando en silencio, intervino. Si tuviéramos más tiempo, construiría un gimnasio de entrenamiento solo para Kaminari. Pero por ahora, veamos qué tiene en mente. En cuanto al lugar, dijo Kaminari, con el rostro iluminado de emoción. Puedo preguntarle a Midnight Sensei si podemos usar las instalaciones de entrenamiento de su oficina de héroes. La mayoría de las oficinas de héroes más pequeñas no contaban con espacios de capacitación dedicados, pero las oficinas grandes y consolidadas solían contar con uno o más. Kaminari confiaba en que la oficina de Midnight contaría con una instalación similar. Eso funciona, asintió Snatch. Pero el momento dependerá de cuando no me necesiten. Mi prioridad sigue siendo proteger a tu familia. Claro, dijo Kaminari rápidamente antes de volverse hacia su padre. ¿Qué opinas, papá? Pasado mañana me sirve. De todas formas, me quedaré en casa ese día. Pero, añadió su padre con una sonrisa, tienes que retransmitir en directo la sesión de sparring. Será entretenido. ¿Trato hecho? Kaminari miró a Snatch en busca de confirmación. Me parece bien, respondió Snatch. Si eso ayuda a que tu familia confíe más en mí, estoy totalmente de acuerdo. No solo se mostraba complaciente. Como alguien que había participado en misiones de guardaespaldas, Snatch comprendía la importancia de la confianza entre un cliente y su protector. Los malentendidos durante las emergencias, como no estar de acuerdo sobre a dónde ir, podían tener consecuencias desastrosas. Al entrenar con Kaminari y mostrarle a la familia sus habilidades, esperaba construir un vínculo de confianza más fuerte con ellos. Desde la perspectiva de Kaminari, la disposición de Snatch a entrenar era tranquilizadora, pero también despertaba su curiosidad. ¿Qué tan fuerte es realmente? Si bien la dedicación y el profesionalismo de Snatch eran encomiables, Kaminari no pudo evitar preguntarse, ¿su fuerza coincide con su voluntad? De todas formas, Kaminari esperaba con ansias su combate de entrenamiento y esperaba sinceramente que Snatch pudiera vencerlo con facilidad. Sería mucho más reconfortante tener a alguien verdaderamente poderoso como protector de su familia. Capítulo 196. All Might entra en acción. La cena terminó alrededor de las 8 de la noche, y Snatch ya había regresado a su nuevo hogar de al lado. La familia Kaminari se reunió en la sala alrededor de la mesa de centro, disfrutando de la bandeja de frutas que la madre de Kaminari había preparado mientras charlaban y veían la televisión. Bueno, menos mal que la franquicia Pokémon se convirtió en un éxito tan rotundo, dijo el padre de Kaminari con una profunda sensación de alivio mientras la familia veía una repetición del anime Pokémon en la televisión. De lo contrario, con la situación de nuestra empresa en aquel entonces, nos habríamos arruinado por completo. Su mirada se dirigió a su hijo, suavizándose de orgullo. Y pensar que todo empezó con el Pikachu que creaste. Sí, intervino la madre de Kaminari, sonriendo con cariño. Todavía recuerdo el día que dibujaste a Pikachu por primera vez con tus rotuladores de colores. Escuchar esto hizo que Kaminari se sintiera reconfortado y contento. Poder ayudar a su familia de una manera tan significativa era algo que realmente apreciaba. Pero la mención de Pokémon le recordó lo que Momo le había dicho antes ese día. Por cierto, papá, necesito preguntarte algo. Se trata de esto. Kaminari resumió rápidamente la situación de la escuela primaria Seifu y mostró a sus padres las fotos que Momo le había enviado. «¡Guau! Esta escuela es impresionante», exclamó su madre, hojeando las fotos. Ni siquiera parece una escuela, parece un parque temático Pokémon.
Pero mientras su madre estaba llena de elogios, el padre de Kaminari frunció ligeramente el ceño y su expresión se volvió más seria mientras estudiaba las fotos. Este tipo de uso a gran escala de la marca Pokémon requeriría la debida autorización. Si la hubieran solicitado, el asunto habría pasado por mí personalmente. Dijo con firmeza. ¿Pero? Kaminari arqueó una ceja, percibiendo vacilación en el tono de su padre. Pero no he visto nada, afirmó su padre. Kaminari se tornó pensativa. Esto era un poco complicado. Con todo derecho, deberían exigir que la escuela primaria Seifu rectifique la situación de inmediato. Pero... al volver a mirar las fotos, Kaminari no pudo ignorar la alegría pura en los rostros de los niños menores de 10 años. Todos se veían genuinamente emocionados y felices, y su amor por Pokémon se reflejaba en cada fotograma. ¿Podríamos pedirles que soliciten la autorización retroactiva?, sugirió Kaminari tras un momento. No quería ser él quien arruinara la felicidad de los niños, sobre todo si las intenciones de Takashima eran realmente altruistas, como Momo le había explicado. Es una opción, respondió su padre tras pensarlo un rato. Pero sería mejor visitar la escuela y hablar con ellos directamente antes de tomar una decisión. Kaminari asintió. Su padre comprendía claramente la reticencia de su hijo a quitarles lo que se había convertido en un paraíso para los niños. Si su actitud es sincera, incluso podríamos considerar usar la escuela primaria Seifu como programa piloto para este tipo de instalación temática. Continuó su padre, con un tono que pasó de serio a inspirado. Este modelo podría ser una excelente manera de expandir nuestra marca. Y no tiene por qué limitarse a las escuelas, sino que podría extenderse a restaurantes, cafeterías e incluso espacios públicos como autobuses o metros. Mientras hablaba, se le ocurrían más ideas, cada una basándose en la anterior. Era evidente que hacía mucho que no sentía semejante entusiasmo creativo. Tienes razón. No solo es rentable, es una publicidad fantástica, dijo Kaminari, dándose una palmada en el muslo con entusiasmo. No podía creer que no se le hubiera ocurrido antes. Después de todo, en su vida anterior, los restaurantes temáticos, los metros y los cafés inspirados en anime como One Piece y Naruto habían sido tremendamente populares. La madre de Kaminari observó a su esposo e hijo intercambiar ideas con una sonrisa de satisfacción. Verlos hablar de un futuro tan prometedor juntos la llenó de felicidad. En ese momento, las preocupaciones de la familia sobre los villanos parecieron desvanecerse, reemplazadas por una visión compartida de un futuro esperanzador. Mientras tanto, de regreso a la UA alrededor de las 3:30 de la tarde, justo cuando Kaminari y los demás habían regresado a casa de la escuela, se estaba llevando a cabo una reunión entre el personal superior de la escuela. El tema central de esta reunión fueron los exámenes finales, programados para principios de julio, dentro de tan solo un mes. A diferencia de los exámenes parciales, que eran principalmente pruebas escritas, los exámenes finales tuvieron mucha más relevancia, especialmente dada la inestabilidad actual. El director Nezu inició la discusión. Su voz pequeña y aguda resonó en la sala. Dados los recientes informes sobre la connivencia de Hero Killer Stein con la Liga de Villanos, debemos considerar la posibilidad de que la actividad villana se intensifique, dijo, dirigiéndose a la sala. Si bien siempre es preferible eliminar las amenazas antes de que surjan, nuestra principal responsabilidad como escuela es garantizar que nuestros estudiantes estén preparados para cualquier situación. El profesor de tercer año de la clase A, Sniper, asintió y ofreció su opinión. Considerando la creciente intensidad de las batallas con villanos en el clima social actual, creo que es hora de reevaluar el uso de robots en el entrenamiento de combate. Carecen del realismo que los estudiantes necesitan. Continuó. El propósito original de usar robots era evitar las críticas de los padres que no querían que sus hijos usaran sus dones para perjudicar a otros durante los exámenes. Pero creo que es hora de superar eso. Aizawa, sentado junto al director, asintió. Esas quejas nunca fueron más que críticas vacías, añadió sin rodeos. Sin embargo, Mignight ofreció una perspectiva diferente. Aún así, no podemos descartar esas preocupaciones de plano, dijo. El profesor de cementos intervino con vacilación. Entiendo la razón para cambiar la estructura del examen, pero pedirles a los estudiantes que se enfrenten a los profesores en combate me parece excesivo. Estoy de acuerdo, añadió 13. Sí, o sea, ¿y si los derrotamos demasiado rápido?
No les quedará mucho margen para ganar puntos. Bromeó Present Mick, haciendo un gesto dramático con los dedos. Aizawa se volvió hacia el director. ¿Qué opinas? El director Nezu se cruzó de brazos y cerró los ojos, con las orejas ligeramente moviéndose mientras pensaba. Apoyo totalmente cambiar el contenido del examen práctico. Dijo después de un momento. Abrió los ojos y sonrió. Si queremos evitar que nuestros estudiantes corran peligro en el futuro, debemos centrarnos en una cosa. Fortalecerlos ahora. Sus palabras tenían un peso que silenció cualquier duda restante entre los profesores presentes. Con la aprobación del director, Aizawa comenzó a revisar los grupos de examen propuestos. Tomó una pila de documentos de la mesa y se dirigió a la sala. Empecemos con Kaminari Denki. Dijo. Es casi perfecto, sus habilidades de combate y su adaptabilidad son excepcionales. Pero debido a su fuerza, tiende a depender de una fuerza abrumadora para ganar. Shoto Todoroki tiene un problema similar. Continuó Aizawa. Tras hablar con el director, decidimos que queremos ver cómo se desempeñan cuando no pueden depender de la fuerza bruta y se encuentran en clara desventaja. Luego se volvió hacia All Might, que estaba sentado en la última fila del lado izquierdo de la habitación, actualmente en su forma delgada. Así que hemos decidido que All Might supervise su examen. Anunció Aizawa. Capítulo 197. Shishimomo. El plan original era que yo supervisara a Todoroki y Kaminari. Con mi don, podría borrar el suyo, obligándolos a experimentar el combate sin sus poderes y a comprender lo que es perder sus habilidades. Aizawa explicó, mirando los perfiles de Kaminari y Todoroki en la mesa frente a él. Pero yo veté esa idea. Intervino el director Nezu, sonriendo mientras aclaraba su razonamiento. En lugar de suprimirlos quitándoles sus dones, creo que es más impactante dejar que desaten todo su poder y aún así sean superados. Esto último dejaría una impresión mucho más profunda en esos dos genios. Entendido. Respondió Aizawa, entrecerrando los ojos ligeramente antes de volverse hacia All Might. Y entre nosotros, los maestros, eres el único que puede aplastarlos con una fuerza abrumadora y contenerlos lo suficiente para garantizar su seguridad. Aizawa hizo una pausa y añadió. Originalmente, sin embargo, tenía pensado que te hicieras cargo de Midoriya y Bakugo. All Might frunció el ceño confundido. No fue por sus habilidades ni sus logros. Aclaró Aizawa. Fue puramente por su relación problemática. La habitación quedó en silencio mientras el tono de Aizawa se volvía más serio y su mirada hacia All Might se volvió más aguda. Pareces tenerle un cariño especial a Midoriya. Pensé que sería valioso que lo guiaras. Sin embargo, como Kaminari y Todoroki requieren atención especial, me encargaré de Midoriya y Bakugo yo mismo. All Might parpadeó, con la expresión ligeramente rígida. Aizawa-kun me ve con claridad. Pensó. ¿De verdad demuestra que me preocupo tanto por el joven Midoriya? La siguiente estudiante es Momoya Oyorozu, una de nuestras recomendadas este año. Dijo Aizawa, desviando su atención mientras sacaba su expediente. En cuanto a versatilidad, su don es posiblemente el más equilibrado de la clase 1A. También posee una inteligencia notable. Sin embargo, su capacidad para tomar decisiones inmediatas y aplicar esa inteligencia en situaciones impredecibles aún es deficiente. Cerró el expediente y se volvió hacia el director Nezu. He decidido que alguien con un coeficiente intelectual alto como usted debería encargarse de la mentoría de este joven de alto coeficiente intelectual. No hay objeciones. Respondieron unánimemente los demás profesores. En cuanto a Tetsu, el plan actual es emparejarlo con Kirishima y enfrentarlos al maestro Cementos. Continuó Aizawa. Sin embargo, hizo una pausa y miró a Cementos. Pero hay algo que vale la pena considerar. All Might informó recientemente que Tetsu ha desarrollado una nueva habilidad que le permite moverse a velocidades extremadamente altas en ráfagas cortas. Cementos frunció el ceño pensativo. ¿Puedo ver primero cómo es este movimiento? Por supuesto. Dijo Aizawa. Sacó un control remoto y presionó un botón, atenuando las luces de la sala de conferencias. Una pantalla de proyección se iluminó en la pared, mostrando imágenes de Tetsu usando la técnica durante un ejercicio reciente. ¡Wow, genial!
exclamó Present Mic, inclinándose hacia adelante mientras Tetsu desaparecía repentinamente de la pantalla, reapareciendo a unos 10 metros de distancia en un instante. Una habilidad muy impresionante, comentó Ectoplasm, asintiendo en señal de aprobación. Es definitivamente inesperado, añadió Mig, ajustándose las gafas rojas mientras observaba la grabación. Este movimiento soluciona a la perfección una de las principales debilidades de Tetsu. Honestamente, con esto, incluso podría considerarse un genio por derecho propio. Cementos, sin embargo, analizó la grabación con más ojo. La velocidad es innegablemente impresionante, mucho más rápida que cualquier otra que yo pueda alcanzar. Pero la distancia recorrida parece estar limitada a menos de 10 metros. Observó. Además, a juzgar por cómo su respiración se vuelve notablemente más pesada después de cada uso, parece que el movimiento ejerce una tensión significativa sobre su cuerpo. Se reclinó ligeramente, con los brazos cruzados, pensativo. Si hay suficiente distancia entre nosotros cuando empiece la pelea, confío en que puedo contrarrestarlo antes de que cierre la brecha. Pero si empieza a menos de 10 metros, probablemente podría abrumarme de inmediato. Aizawa asintió ante el análisis. Entendido. Entonces te dejo a Tetsu y Kirishima, Cementos. Entendido. Respondió Cementos. Ahora pasemos a las otras parejas. A la mañana siguiente, Kaminari se despertó renovado tras una noche de sueño reparador. Tras disfrutar del desayuno preparado por su madre, cogió su mochila y salió con Tetsu para tomar la nueva línea de tren a la prefectura de Shizuoka, como de costumbre. Después de un largo día de estudio y entrenamiento, Kaminari y Tetsu abandonaron la UA mientras el ardiente sol rojo comenzaba a ponerse en el oeste. Tetsu, vete a casa primero, dijo Kaminari al llegar a la puerta de la escuela. Voy a casa de Momo. ¿Sesión de estudio?, preguntó Tetsu con curiosidad. Más o menos. Kaminari respondió vagamente, mirando a Momo a su lado. La verdad es que sentía curiosidad por saber qué había ocultado Momo. Momo, sin embargo, simplemente sonrió con una suave y elegante curva de sus labios que no delataba nada. De acuerdo, dijo Tetsu encogiéndose de hombros. Se despidió con la mano y se dio la vuelta para marcharse. Al marcharse Tetsu, el teléfono de Kyoka vibró de repente en su bolsillo. Lo sacó y encontró un mensaje de Kazama, alguien de quien no había tenido noticias en mucho tiempo. El mensaje decía: Kyoka, descubrí algo increíble sobre mi don. Iré a tu casa en 10 minutos para enseñártelo. Kyoka. Al escuchar su nombre, Kyoka levantó la vista de su teléfono y vio a Kaminari llamándola desde al lado de un auto de lujo. Jaja, ¿por qué estás tan distraída? Llevo un rato llamándote. Bromeó Kaminari con una risa, divertido por su expresión distraída. Es tan linda cuando hace eso, pensó. Pero oye, ten cuidado en tu camino a casa, añadió con un gesto de la mano antes de subir al coche, que se alejó lentamente en la distancia, dejando a Kyoka parada allí con una expresión en blanco. Sí, lo haré, murmuró Kyoka mientras veía desaparecer las luces traseras. Luego se dio la vuelta y emprendió el camino a casa. Mientras tanto, en el coche, Kaminari se volvió hacia Momo y le preguntó: ¿Puedes contarme qué está pasando ahora? Momo asintió, apartándose un mechón de pelo de la cara antes de soltar una bomba. Tenemos aleación de memoria SIS en casa. Kaminari se abrieron ligeramente, sorprendido. Se tomó un momento para procesar sus palabras antes de soltar una suave risita. Bueno, supongo que tiene sentido. Los Yaoyorozu y los Mitsui son familias prominentes, sería extraño que tu familia no tuviera lo que tiene la familia Mitsui. Pero Momo negó con la cabeza, con expresión seria. Subestimas lo poco común que es el SIS. No todas las familias adineradas tienen acceso a él. Capítulo 198. Este libro no es genial, realmente. Entonces, ¿sabes si hay algo más especial en esta aleación de memoria SIS, además de ser tan rara? Te estarás preguntando por qué la aleación de memoria SIS se considera tan valiosa, hasta el punto de que la gente está dispuesta a gastar cantidades ridículas de dinero para adquirirla, ¿verdad? Momo sonrió levemente, con las comisuras de los labios curvadas hacia arriba. La respuesta es simple.
Su valor supera los 50 millones de dólares, muchísimo más, de hecho. ¿Tanto? Kaminari estaba a punto de seguir con otra pregunta, pero Momo lo interrumpió, continuando sin pausa. ¿Pero por qué vale tanto? Sí. Kaminari asintió. Claro que conocía algunas propiedades de la aleación de memoria del SIS, pero no le parecía nada extraordinario. Recordó que en el universo Marvel existían metales como el adamantium, casi indestructible, y el vibranium, capaz de absorber energía cinética. Estos materiales eran raros en sus respectivos mundos y poseían propiedades increíbles, pero aún así, no parecían tan exagerados como para que la gente se peleara por ellos. O tal vez sí. ¿Pasó algo así y él simplemente no se dio cuenta? Era imposible. Después de todo, en su vida anterior, había sido, como mucho, un aficionado casual a los cómics. No era alguien que explorara a fondo la historia de Marvel ni nada parecido. Esto se debe a que varios países importantes han estado adquiriendo en secreto aleaciones de memoria SIS en grandes cantidades durante décadas. En ese momento, la expresión de Momo cambió ligeramente. Su habitual compostura dio paso a una mirada más seria y cautelosa, como si estuviera describiendo algo sacado de una pesadilla. ¿Países principales? Al oír esto, Kaminari pensó de inmediato en 3 países: Rusia, Estados Unidos y China. Parecían las opciones más obvias, así que habló. Sí, esos 3. Asintió Momo. Pero en cuanto a por qué han estado recolectando tanta aleación de memoria del SIS, mi padre te lo explicará con detalle más adelante. ¿Tu padre? Yaoyorozu Mansi, el patriarca de la familia Yaoyorozu. La voz de Kaminari se elevó con sorpresa, su asombro era evidente. Momo frunció los labios ligeramente, con cierta timidez. Sí. Papá dijo que quería conocerte. Por alguna razón, se sintió inesperadamente nerviosa, como si estuviera presentando a un novio a sus padres. Aunque ya había interactuado con Kaminari muchas veces, sus familias siempre habían evitado cualquier encuentro directo. Sin embargo, esta vez, su padre había pedido específicamente verlo. Era imposible no darle demasiadas vueltas a las implicaciones. Kaminari, por otro lado, no le daba demasiadas vueltas. Su mente estaba completamente centrada en la posibilidad de conocer al padre de Momo. En apenas unos meses habría conocido realmente no a uno, sino a 2 jefes de familias ricas de alto rango. Unos 40 minutos después, Kaminari llegó de nuevo a la finca Yaoyorozu, sentado en un lujoso coche. Para entonces, ya conocía bastante bien el lugar. Pero pronto, Momo lo llevó a una zona desconocida. No pudo evitar preguntar. Oye, ¿esta vez no vamos a la biblioteca ni al salón? Esta vez no. Papá me pidió que te llevara a la sala. Respondió Momo con naturalidad, sin bajar el ritmo. Está bien entonces. Kaminari se encogió de hombros casualmente. Había que decirlo, esta finca era realmente enorme. Solo había visitado el salón principal y la biblioteca, sin explorar mucho más allá de eso. Ahora, mientras caminaba por los jardines interiores, no pudo evitar admirar el paisaje. Era innegablemente hermoso, con vegetación vibrante, flores exóticas, fuentes y elaboradas estatuas que adornaban el sendero. «¡Guau!», murmuró Kaminari, mirando a su alrededor. He oído que los japoneses son famosos por sus diseños de jardines, pero esto es realmente excepcional. Dicho esto, la familia Yaoyorozu claramente tiene gustos más occidentales, ¿no? Tras caminar lo que parecieron 6 o 7 minutos, Momo finalmente lo llevó a un patio más pequeño enclavado dentro de la finca. Esta zona tenía un estilo arquitectónico claramente occidental. Padre. La voz de Momo resonó al ver a un hombre de mediana edad con traje informal no muy lejos. Se acercó rápidamente a él con un tono cálido. Luego, volviéndose hacia Kaminari, lo presentó con serenidad. Este es Kaminari Denki, el líder de la banda Pikachu. Hola, señor. Kaminari lo saludó cortésmente sin dudarlo. Pero más allá de eso, no sabía qué más decir. Después de todo, ¿cómo se inicia una conversación en una situación como esta? Jaja, hola. La voz de Yaoyorozu Mansi era cálida y su porte, caballeroso. Se movía con la gracia de un aristócrata inglés, aunque bajo su tono afable se escondía un innegable aire de autoridad. Ven, siéntate. Charlemos. Gracias, señor.
Kaminari asintió y se sentó junto a Momo sin rechistar. ¿Para qué estar de pie pudiendo sentarse cómodamente? Dicho esto, en el fondo se sentía un poco nervioso. La tensión se alivió un poco cuando un camarero con un elegante traje negro y dos mucamas con uniformes clásicos se acercaron y colocaron tazas de té negro humeante frente a ellos. ¿Este té? Kaminari parpadeó ante la delicada taza de té que tenía frente a él, oliendo instintivamente el aroma que emanaba del té. No era solo que él fuera dramático, el aroma era genuinamente cautivador, tan relajante que parecía casi mágico. Este es el Imperial Orotips, dijo Momo, tomando su taza de té y aspirando el aroma con expresión satisfecha. Se considera uno de los mejores tés negros del mundo. Entre los aficionados al té, incluso se le llama té negro fantasma. Luego, mirando a su padre, añadió con cierta sorpresa: no esperaba que sirvieras este té hoy. Como era habitual, incluso a los invitados distinguidos de la finca Yaoyorozu se les servía un té Royal Fiage de alta calidad. Este té negro fantasma, en cambio, era algo que incluso Momo solo había probado 5 veces en toda su vida. Yaoyorozu Mansi bebió su té con calma antes de dejar la taza. Dejemos el té a un lado por ahora y hablemos de la razón principal por la que quería verte, Sis Memoria Joy. Señor, ya he aprendido algunas cosas sobre ello gracias a Momo, dijo Kaminari después de un momento. Por ejemplo, sé que su familia posee una aleación de memoria Sis. Hizo una pausa antes de bromear levemente. Pero no veo qué tiene que ver conmigo. No estarás pensando en darme algo para hacerme un traje de batalla, ¿verdad? Algo así. Yaoyorozu Mansi asintió solemnemente. Ante la expresión de asombro de Kaminari, añadió: pero no sería por ti, sino por mi hija. ¿Yo? Los ojos de Momo se abrieron de sorpresa. Sí. Su padre suspiró suavemente antes de continuar. Quieres convertirte en un héroe profesional, ¿verdad? Quiero diseñar un traje de batalla a medida para tu don, algo que te proteja al usar tus habilidades. La miró con seriedad. Tu habilidad depende demasiado del trabajo en equipo. Pero ¿y si un día te encuentras sola? Se reclinó ligeramente, con la expresión cada vez más seria. Hemos consultado con más de una docena de diseñadores de equipo reconocidos, pero todos coincidieron en que nuestro suministro actual de aleación con memoria SIS es demasiado limitado para fabricar un traje de batalla completo. Finalmente, Yaoyorozu Mansi volvió a centrarse en Kaminari. Y ahí es donde entras tú. Por lo que sabemos, el traje de batalla que diseñaste fue lo suficientemente bueno como para ganarse el reconocimiento del Dr. Tenma. Capítulo 199. Diseño empírico. En cuanto a los conceptos de diseño, diría que estoy bastante seguro. Pero veamos primero los detalles. Dijo Kaminari con naturalidad, reclinándose en su silla. No era alguien que se minimizara innecesariamente, pero tampoco creía que alguien fuera inherentemente mejor que él solo porque tuviera experiencia o fuera conocido. Muy bien, comencemos entonces. Dijo Yaoyorozu Mansi con una sonrisa de satisfacción. Se puso de pie y señaló hacia la sala de estar que estaba detrás de ellos, donde ya estaba todo preparado. Espere un segundo, señor Yaoyorozu. Llamó Kaminari, señalando el tentáculo en la mesa de centro. Este té es muy valioso, ¿verdad? ¿No sería un desperdicio dejarlo? Recordó vívidamente la explicación anterior de Momo sobre cómo este era el mejor té negro del mundo, el llamado té negro fantasma. Sin duda, algo tan exclusivo tenía que tener un precio elevado. Por muy valioso que sea, sigue siendo solo té, respondió Yaoyorozu Mansi con desdén. Lo que más me importa es crear un traje de combate que mantenga a mi hija a salvo. Hizo una pausa y miró a Momo con una inconfundible mirada de preocupación paternal. Es la primera de nuestra familia en seguir el camino de un héroe profesional. Nada es más importante que su seguridad. Kaminari intercambió una mirada con Momo, notando la cálida y agradecida expresión en sus ojos. En su interior, no pudo evitar maravillarse. ¿Qué demonios hizo en su vida pasada para nacer en una situación tan perfecta en esta? Era casi injusto. Momo no era solo una estudiante de primer nivel con habilidades increíbles. Lo tenía todo. Una mente brillante, una familia que la apoyaba, una riqueza inimaginable y, por si fuera poco, una personalidad amable y sencilla. Es prácticamente perfecta, murmuró Kaminari mientras seguía al dúo padre-hija a una habitación relativamente modesta en comparación con el resto de la finca. Bueno, modesto.
según los estándares de la familia Yaoyorozu. Para cualquier otra persona, era extravagante. La habitación estaba revestida de madera pulida, adornada con costosas pinturas al óleo que Kaminari no reconoció, pero supuso que valían una cantidad absurda de dinero. El cabeza de la familia. Un joven con traje impecable saludó a Yaoyorozu Mansi al entrar. Su actitud era formal y profesional, pero no sonrió. Mansi asintió y ocupó el asiento principal a la cabecera de la mesa de conferencias. Kaminari y Momo se sentaron frente a él, esperando lo que venía a continuación. Comencemos. Instruyó Mansi. El hombre de traje asintió respetuosamente y luego tocó una consola oculta. Las luces de la sala se atenuaron y la superficie de la larga mesa de conferencias se iluminó con un suave resplandor dorado. Momentos después, una enorme proyección holográfica se materializó sobre ella. Hemos recibido un total de 734 ideas de diseño para el traje de combate. De ellas, identificamos 15 como las más viables. Mientras el hombre hablaba, el holograma cambió para mostrar los diseños seleccionados. Estaban perfectamente organizados en filas, cada uno acompañado de especificaciones detalladas. ¡Guau! Hay muchísimos. Kaminari se inclinó hacia adelante, observando los diseños proyectados. La variedad de conceptos era impresionante, desde guantes hasta botas y accesorios. Una idea en particular le llamó la atención: crear un conjunto completo de joyas con aleación con memoria SIS. Cada pieza tenía una función única. Un anillo emitía aire frío, otro generaba llamas, mientras que un par de pendientes proporcionaba comunicación y vigilancia. Lo más destacado fue un elegante collar de color blanco plateado diseñado para almacenar y liberar energía, generando un escudo protector en caso de ataque. ¿Esos son todos?, preguntó Kaminari, recorriendo los hologramas y notando una clara ausencia de algo. No veo ningún diseño que involucre transformación. No es la característica principal del SIS su capacidad de cambiar de forma. El concepto de la joyería fue diseñado por el reconocido diseñador holandés Ollán, explicó el hombre del traje. Cree que la cantidad de SIS disponible es demasiado limitada, así que, en lugar de centrarse en sus propiedades transformadoras, optó por diseños que maximizan su potencial en una sola forma. ¿Cantidad limitada? Kaminari frunció el ceño. ¿Exactamente cuántos SIS tienes? No me digas que solo alcanza para hacer unas cuantas joyas. No es tan malo, respondió el hombre con calma. Según los cálculos, hay suficiente SIS para crear una camiseta o un pantalón, pero no ambos. La razón por la que la mayoría de los diseñadores evitaron usar más SIS es porque sentían que sus conceptos eran lo suficientemente sólidos sin depender de sus características transformadoras. Kaminari se recostó en sus pensamientos, mientras su mente se dirigía a su propio traje de batalla. No estaba del todo seguro de cuánto SIS había usado en su construcción, pero considerando que podía transformarse en el equivalente a una armadura dorada, debía de ser bastante. A pesar de su peso, el traje nunca se sintió pesado al usarlo, gracias a su IA integrada, que distribuyó la carga de manera uniforme. Entonces, ¿tienes alguna idea?, preguntó Yaoyorozu Mansi, rompiendo el silencio. Momo se volvió hacia Kaminari con una mirada de silenciosa expectación. Bueno, comenzó Kaminari, frotándose la barbilla. No tengo muy claro de cuántos SIS estamos hablando. ¿Podrías mostrarme algo más visual? Por ejemplo, ¿con cuánto material estamos trabajando realmente? Por supuesto. El hombre del traje asintió, aunque con un ligero atisbo de escepticismo en su expresión. Aún así, se mantuvo profesional y respetuoso. Un momento después, apareció sobre la mesa el modelo holográfico de una esfera. Era aproximadamente del tamaño de una pelota de yoga. Ajá. Kaminari examinó la proyección pensativo. Tengo una idea, pero no es para un traje de combate tradicional. De hecho, no creo que un diseño portátil sea ideal para Momo. Espera. ¿Momo? Mansi levantó una ceja. Kaminari tartamudeó, rascándose la nuca tímidamente. A veces la llamamos Momo, jaja. Mansi le dirigió a Kaminari una mirada vacía y luego se giró hacia su hija, que parecía igualmente avergonzada. Muy bien, cuéntanos tu idea, dijo Mansi, suspirando. De acuerdo, pero primero, déjame preguntarte, ¿la familia Yaoyorozu tiene acceso a la IA?, preguntó Kaminari. Por supuesto, respondió el hombre del traje.
De hecho, el sistema holográfico que estás usando ahora mismo está controlado por una inteligencia artificial. Bueno, eso lo facilita todo. Kaminari exhaló aliviado. Era difícil imaginar que una familia como los Yaoyorozuno tuviera una IA de vanguardia. Bien, necesitaré la ayuda de la IA. Pero primero, borre estos diseños de la pantalla. Señaló los 15 hologramas que flotaban frente a ellos. Ah, y una cosa más. Ninguno de los diseñadores que trabajaron en estos conceptos manejó la aleación de memoria SIS en persona, ¿verdad? Preguntó Kaminari. El hombre de traje dudó un momento antes de asentir. Correcto. Bueno, ahí está el problema. Dijo Kaminari con naturalidad. Nunca han experimentado el SIS de primera mano, así que todos sus diseños se basan en materiales comunes. Hizo hincapié en la palabra ordinario. Y su tono tenía un deje de exasperación. Eso no pudieron pensar de forma innovadora. Diseñadores como Oyang descartaron el potencial transformador del SIS como una pérdida de tiempo, estancados en el pensamiento convencional. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.